los familiares que, digamos, los principales que debemos considerar para pacientes con patología neurológica son estos, con mucho, ¿no? Síndrome depresivo, epilepsia, realmente son muy, muy frecuentes, ¿sí? Y como heredofamiliares tienen especial relevancia por la cuestión genética, ¿sí? Entonces, vamos a considerar, de hecho, los debía haber puesto mejor por orden de frecuencia. Epilepsia, síndrome depresivo, demencia también es muy, muy frecuente. Mencionaba en la mañana la enfermedad vascular cerebral. Las neoplasias del sistema nervioso son relativamente frecuentes. Muchos de los problemas neoplásicos del sistema nervioso son por metástasis, ¿sí? En México es muy, muy frecuente, por ejemplo, el CA pulmonar, el gástrico, el de mama, ¿sí? Que si no se detectan a tiempo, pues da metástasis y en general, pues se van a zonas con mucha vascularización. Entonces, si es pulmonar, pues muy frecuentemente hace metástasis a hígado, a riñón, a cerebro, que son las zonas más irrigadas de nuestro organismo. Y pues muchas de estas células cancerosas se van tanto por vía linfática como por vía vascular, ¿sí? Los problemas de tipo psiquiátrico, como la neurosis, la psicosis también, ¿sí? Tienen cierto grado de frecuencia en nuestro país, aunque son como que mucho más frecuentes en países industrializados, como sería Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Tenemos problema también con diabetes mellitus. Ahorita vemos cuál es la relación hacia heredofamiliares, porque la estamos considerando. Lo mismo la hipertensión arterial, tuberculosis, sífilis y la faringitis. Y empecemos con epilepsia, ¿sí? Epilepsia es, les decía, de las muy, muy frecuentes en nuestro país. Algunas son derivadas de traumatismos en el momento del nacimiento, algunas otras por traumatismos craneoencefálicos en etapas posteriores y algunas otras realmente no se conoce la causa, son idiopáticas, ¿sí? En las idiopáticas, con las traumáticas y demás, pues sí sabemos, ¿no?, qué fue lo que las desencadenó. De hecho, muchas veces dejan cicatrices en las zonas donde hubo el traumatismo y esas cicatrices van a actuar así como disparador a nivel de la corteza para que se sigan dando esas crisis convulsivas, por ejemplo. Pero en las idiopáticas no se sabe a ciencia cierta cuál es el verdadero origen de este problema. Se piensa que pudieran ser de tipo genético, pero la verdad es que lo que más se acerca a esto es que pudiese ser que el umbral de excitabilidad neuronal sea muy bajo, que más que un factor genético a tipo convulsivo, sea a un umbral de susceptibilidad muy bajo. Me regreso un poquito. En el caso de las epilepsias, por ejemplo, se llegan a presentar en los niños cuando presentan cuadros febriles con elevaciones importantes de la temperatura. Algunos niños llegan a presentar crisis convulsivas por hipertermia, ¿sí? Conforme van creciendo, hay maduración del sistema nervioso, ya como que ese factor de susceptibilidad se pierde y muchos de ellos, la gran mayoría, en etapa posterior, ¿sí?, ya en la infancia, en la adolescencia, ya no tienen ningún cuadro aunque tengan fiebre, ¿sí? Pero sí hay un pequeño porcentaje de ellos que llegan a presentar cuadros convulsivos en etapas posteriores. En cuanto a las neoplasias, les decía que en su mayor parte son de tipo metastásico, ¿sí? Y dentro de los que son originarios en sistema nervioso central, tenemos a los meningiomas, que son los más frecuentes, ¿sí? Los siguientes en frecuencia, cuando son originarios de allí, son los gliomas o astrocitomas. Aquí se considera que sí existe un factor genético, que es lo que está determinando que en una familia se lleguen a presentar problemas de este tipo, ¿sí? Mientras más cercano el parentesco, aquí lo tenemos, mientras más cercano el parentesco, es mayor la probabilidad de presentar un problema de este tipo, de meningioma o de astrocitoma,
¿sí? En cuanto a los metastásicos, pues sabemos que existen otros factores de riesgo, por ejemplo, para el cáncer mamario es más genético, el carcinoma pulmonar es más de tipo irritativo, ¿sí? Entonces, allí serían etiologías diferentes. En cuanto a la hipertensión arterial sistémica, sabemos que aquí sí va a haber un factor genético familiar para padecer la hipertensión arterial, pero a esto se suman los factores secundarios, como podría ser la dieta, el sobrepeso, el estrés. Entonces sí hay un factor genético de base, pero hay otros factores que se agregan. Ahora, en el caso de hipertensión arterial, lo que a nosotros nos preocupa es que nuestro paciente también tenga hipertensión arterial, sí, que herede estos factores de riesgo de la familia y que presente hipertensión arterial, porque secundariamente podría presentar enfermedad vascular cerebral como consecuencia de este problema hipertensivo, ¿sí? Entonces, pudiéramos tener desde problemas de isquemia, ¿sí? Acuérdense que es un periodo de hipoxia, no es transitorio, no es muy durable, ¿sí? Pero también podría presentar embolias o hemorragias cerebrales. Entonces, esa es la importancia de hipertensión arterial para los problemas de tipo neurológico. Y aquí la tenemos, ¿sí? Aparte de hipertensión arterial, pues que sí exista en realidad ya antecedentes en la familia de enfermedad vascular cerebral. No se quedaron conformes únicamente con la hipertensión, sino que evolucionaron a complicaciones del tipo de la enfermedad vascular cerebral. Y les decía que de estas hay horrores en los hospitales, ¿eh? Van a ver ustedes cuando pasen a tercer año en urgencias que gran cantidad de los pacientes que están en urgencias están allí, son pacientes habitualmente adultos y adultos mayores con problemas de enfermedad vascular cerebral, tuvieron alguna hemorragia cerebral o algún problema de ataque isquémico. Y pues los efectos a largo plazo sobre el daño que se produzca en las estructuras del sistema nervioso central, ¿sí? Lo más barato que nos lo dejan es hemiplegia, ¿sí? Cuando se afecta la zona de origen de la vía piramidal y los pacientes van a cursar, entre otras cosas, con hemiplegia. Y sabemos pues que la evolución es a largo plazo, van a necesitar rehabilitación, etcétera. Entonces, es una patología, es una entidad que sí debemos de tomar muy en serio por la frecuencia, ¿sí? Por eso, hipertensión arterial, pues es como que de las prioridades en cuanto al sistema de salud. Bien, aquí tenemos, vean, de la enfermedad vascular cerebral, los problemas que pudiesen derivarse. Y pues la verdad es que son, vean, infarto cerebral, 80% es altísimo, altísimo. Las hemorragias también son bastante frecuentes y los eventos de isquemia que también se llegan a presentar con mucha frecuencia. Otro antecedente heredofamiliar que nos resulta muy importante por la discapacidad que conlleva es el retraso mental, ¿sí? Esta afecta del 1 al 3% de la población, que realmente parece poco, ¿no? Pero no es así. Tenemos ahorita una población de más de 100 millones de habitantes. Imagínense cuántos pacientes de este tipo hay, ¿sí? Entonces tenemos algunos factores que causan retraso mental, como son las alteraciones genéticas, muy frecuentemente síndrome de Down. Pues ahora, sobre todo porque tenemos ya una ideología social de matrimonios tardíos, por ejemplo. Las mujeres preferimos dedicarnos primero un poquito a la actividad laboral y se pospone la función reproductiva. Pero pues el reloj biológico no se detiene y sabemos que mujeres mayores de 35 años ya se considera un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Y tanto es alto riesgo, por ejemplo, para la enfermedad hipertensiva del embarazo como para síndrome de Down.
Entonces ahora se ve con mucha frecuencia casos de autismo, por ejemplo, o de síndrome de Down, por este retraso en el inicio de la vida reproductiva, ¿sí? También errores congénitos del metabolismo pudiesen considerarse dentro de este grupo, pero aquí es más por densidad de población. A mayor número de personas, pues mayor número de casos, ¿sí? Y hay otro que se considera el síndrome de X frágil, ahorita por ahí tengo una imagen, que es una causa frecuente de retraso mental, en este caso de origen hereditario, ¿sí? Y aquí lo tenemos, vean esto, aquí es donde está el problema, y más o menos este es lo que caracteriza a este síndrome. Ajá. Este sí es de tipo hereditario, los otros pudiesen no serlo, es decir, si el paciente inicia su vida reproductiva a edades adecuadas, alrededor de los 22, 24 años, la probabilidad es muchísimo menor. Pero en el caso del síndrome X frágil, sí es de tipo hereditario. Uh-huh. Otro problema muy frecuente en nuestro país es el síndrome depresivo. De hecho, se considera que está subdiagnosticado. La mayoría de los pacientes adultos mayores sufren de síndrome depresivo y en los últimos años ha sido muy llamativo que se presente en personas jóvenes, ¿sí? Estamos hablando de adolescentes y adultos jóvenes entre los 18 y los 30 años de edad. Y muchas veces afecta sobre todo a los hombres en el sentido de que hay tendencia suicida y los hombres la consuman. En las mujeres es frecuente, muy frecuente el síndrome depresivo, pero los intentos suicidas en general no se consuman, en los hombres sí. Entonces, síndrome depresivo es algo que ustedes deben de estar muy alertas porque a veces no se identifica el cuadro. ¿Sí? Pensamos pues que son así como que cambios de carácter propios de la adolescencia y cosas por el estilo, y no consideramos buscar el diagnóstico de síndrome depresivo. Uh-huh. Aquí sí es muy frecuente el factor herencia genético. Hay problemas con los neurotransmisores, en particular con la 5-hidroxitriptamina, con la serotonina, y es más frecuente en mujeres. ¿Sí? Muy frecuente el síndrome depresivo en mujeres, pero les decía que los intentos suicidas que ya son así como las etapas muy avanzadas de un síndrome depresivo, en suicidios consumados es más frecuente en varones, aunque las mujeres seamos más tendientes a tener el síndrome depresivo. ¿Sí? Y pues creo que esto es lo más importante que les pudiera yo decir en cuanto a esta patología. Otro que por la inversión que se está viendo respecto a la pirámide poblacional, ahora ya el número de nacimientos en relación al número de adultos mayores que sobreviven, pues está totalmente, tiende a estar muy desproporcionado. Entonces ahora estamos viendo ya esta inversión de la pirámide poblacional, pocos niños y gran cantidad de adultos mayores, ¿sí? Entonces, pues a mayor edad, más probabilidades que se presenten problemas de tipo degenerativo. Siguen siendo más frecuentes las mujeres adultas mayores. Los hombres en general tienden a morir antes que las mujeres. Entonces, no es raro que el problema de demencia senil se presente sobre todo en mujeres. Alzheimer y otro tipo de demencias, más en mujeres porque hay más mujeres que llegan a adultas mayores. Dentro de las demencias tenemos otro tipo de demencias, no necesariamente Alzheimer. Tenemos problemas de tipo degenerativo. Por ejemplo, en el caso de Alzheimer y demás, el problema se centra más en se me fue el nombre, los ganglios basales. Pero en el caso, por ejemplo, de las demencias degenerativas, su afectación es más hacia la corteza cerebral. Las vasculares pueden ser secundarias, pueden ser de tipo
metabólica, tóxicas, psiquiátricas, por ejemplo. O sea, hay otro tipo de orígenes y hay otro tipo de demencias, no únicamente el Alzheimer. Pues hay medicamentos que favorecen la presentación, por ejemplo, de Alzheimer. Entre ellos está el omeprazol, los inhibidores de la bomba de protones, porque inhiben las bombas de protones sistémicas, no únicamente a nivel digestivo. Entonces, esto pudiera favorecer en pacientes que ya traen carga genética, presentar Alzheimer en etapas más tempranas de Alzheimer por el abuso en el omeprazol. Dentro de los problemas psiquiátricos tenemos a la neurosis, muy frecuente en México, ¿sí? Es un problema más de tipo funcional. Se considera que es de origen multifactorial. Por un lado, tenemos problemas de tipo neurotransmisores, de tipo bioquímico, pero también tenemos otro tipo de elementos que contribuyen a su presentación, ¿sí? Entonces tenemos, aquí lo menciono, el ambiente familiar disfuncional, ¿sí? Esto casi no hay en México, entonces este factor como que no lo tomamos mucho en cuenta. Estoy ironizando, ¿eh? En México es de los países donde más problemas tenemos de violencia intrafamiliar, ¿sí? También la poca atención que reciben los niños en el primer año de vida cuando se establecen esos vínculos afectivos entre la madre y el hijo. Que lo estamos viendo de algunos años para acá, en el sentido de que por la cuestión económica, ya los padres, el ingreso de los padres es insuficiente para la economía familiar. Y ello ha obligado a que las mujeres salgan a trabajar. Y muchas veces este contacto con sus hijos en el primer año de vida, que es es básico, no se cumple. Y pues también mucho se ha visto en estos ambientes de los multifamiliares, que son realmente espacios muy pequeños para una familia completa. Entonces estos roces familiares también dificultan mucho el desarrollo emocional de los integrantes, de los niños sobre todo, y hay poca tolerancia a la frustración. Si a esto le agregan ustedes que los papás se sienten como culpables por no atender adecuadamente a sus hijos, y pues lo que hacen es darle una compensación económica, ¿no? En vista de que no te puedo dar mi compañía, pues te compro videojuegos y cosas por el estilo. Y vemos que los niños actualmente están presentando muy poca tolerancia a la frustración. Todos estos factores favorecen que en la etapa adulta se presenten los cuadros de neurosis o crisis de ansiedad. Bien. La psicosis es también un problema de tipo genético, pero también hay un problema de tipo bioquímico, ¿sí? Con los neurotransmisores. Es también multifactorial, igual que la neurosis. Aquí vamos a tener sobre todo el problema genético. Aquí es así como muy relevante. Problemas de tipo biológico, les decía más que biológico, bioquímico. Y aquí está detectado que hay problema a nivel de la dopamina o de los receptores dopaminérgicos, ¿sí? Entonces, esto más algunas situaciones también de índole familiar y social van a favorecer la presencia de cuadros psicóticos. Estamos hablando de esquizofrenia, por ejemplo, paranoia. Bien, vámonos entonces con diabetes mellitus, ¿sí? En el caso de la diabetes mellitus, sí nos interesa si hay antecedentes familiares de diabetes, porque entre otras cosas, diabetes mellitus favorece problemas de tipo neurológico, ¿sí? Las estructuras que más sufren en diabetes mellitus van a ser la vista y los riñones, ¿sí? Más los nervios periféricos. Entonces, aquí estamos hablando sobre todo de fibras nerviosas pequeñas
en las cuales sí va a haber gran alteración por los cuadros de hiperglicemia derivados de diabetes. ¿Sí? Entonces, habitualmente dentro de las complicaciones muy frecuentes y pues graves de la diabetes mellitus se encuentra la retinopatía diabética. ¿Sí? Tenemos la polineuropatía periférica. ¿Sí? Aquí las tengo mencionadas, aquí están. ¿Sí? La polineuropatía simétrica distal, esas son los famosos disestesias y dolor en guante y en calcetín. ¿Sí? Les duelen las manos completas y los pies. En el caso de diabetes mellitus vamos a tener que va a haber mucha afectación, sobre todo a estructuras vasculares pequeñas. Estamos hablando de arteriolas y de capilares arteriales y venosos, ¿sí? En general, bueno, la Mickey Mouse se los explicó, más o menos es que las grandes concentraciones de azúcar en sangre actúan como si fueran lijas a nivel de los vasos periféricos y los van dañando, ¿sí? Eso es vasculopatía periférica. Mientras más finito sea el vaso sanguíneo, más sensible es a los cambios de las concentraciones de glucosa. Los nervios también tienen vascularización, ¿sí? Son estructuras vivas y necesitan de vascularización. Por eso, cuando hay daño en los vasos periféricos, secundariamente hay neuropatía periférica. Ahora, tenemos vasos muy pequeños, muy finos. Acuérdense que son estructuras muy vascularizadas. Sistema nervioso, ¿sí? De hecho, el sistema nervioso se lleva él solito más del 20% de la vascularización. Él solito, ¿sí? Está muy vascularizado. Cualquier cosa que daña la vascularidad secundariamente va a afectar al sistema nervioso. Otra estructura muy vascularizada pues es el riñón. ¿Sí? Pues casi nada. Él es el que se encarga de depurar todas las sustancias de desecho. Entonces está sumamente vascularizado y también sus vasos son sumamente finitos. Entonces las complicaciones de diabetes mellitus se van sobre este tipo de estructura. Aquí está. Las neuropatías, vean. Estas son las lesiones en calcetín. Vean esto. En guantes y en calcetín. ¿Sí? Y son, sobre todo, en nervios periféricos. Ajá. Bien. Aquí está una retinopatía diabética. Bien. Otra patología, desgraciadamente también frecuente en nuestro país, una enfermedad de la pobreza, que la tuberculosis no afecta únicamente al parénquima pulmonar, ¿sí? El bacilo capacidad de ir a atacar prácticamente cualquier estructura. Podemos tener tuberculosis ósea, tuberculosis cutánea, por ejemplo. En el norte del país es relativamente frecuente la tuberculosis cutánea. Podemos tener tuberculosis también en el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, aquí es importante dentro de los familiares el antecedente del contacto con una persona con tuberculosis, sobre todo cuando son contactos de tipo prolongado, y ya lo veremos más adelante en personal no patológico, que el paciente no haya recibido su vacuna contra la tuberculosis. ¿De acuerdo? La tuberculosis, una de las maneras en que puede afectar es atacando las meninges, provocando una meningitis tuberculosa, ¿sí? Aquí la tenemos, vean. ¿Sí? Puede provocar encefalitis, abscesos a nivel de parénquima pulmonar. O sea, realmente puede atacar médula espinal, prácticamente cualquier estructura. Ahí el Mycobacterium no le hace el fuchi a ningún tejido. Tenemos la sífilis y concretamente en este caso pues tenemos dos cuadros. Uno que es la infección de los recién nacidos cuando hay sífilis materna y la otra las complicaciones tardías de una sífilis no tratada. ¿Sí? Entonces, en el caso de los recién nacidos pueden tener malformaciones congénitas que se clasifican en precoces y tardías. ¿Sí? Las precoces son aquellas que se manifiestan desde el momento del nacimiento hasta antes de los 2 años de edad.
y que generalmente son de este tipo, ¿sí? Problemas de tipo convulsivo, hidrocefalia, eso es, la sífilis puede ser causa de hidrocefalia, meningitis, coroiditis. A nivel de la coroides en el ojo, nosotros tenemos 3 capas en el ojo, en el globo ocular. La más externa es la esclerótica, la parte media es la coroides y la parte interna es la retina, ¿sí? Coroiditis puede ser afectación a nivel de la parte media de las 3 capas del ojo, o también puede deberse a una inflamación de los plexos coroideos o una infestación o infectación de los plexos coroideos, ¿sí? De las congénitas tardías tenemos las que se presentan, les decía, o sea, ya las traía desde el nacimiento, pero su presentación es mucho más tardía. Entonces puede ser desde la paresia, una disminución en la fuerza. Muy bien, con conservación de la motilidad, ¿sí? Hacemos pruebas de fuerza y hay una disminución o pérdida real de la fuerza. Eso es la paresia. Y en los niños, por ejemplo, puede acompañarse de queratitis. Queratos es la córnea, la parte transparente que está por delante de la pupila. Es la córnea, ¿sí? Aquí la tenemos, ¿sí? Esta es la parte. Todo esto es córnea. Ajá. Es avascular y se puede hacer trasplante. No hay mayor problema con ello. No tenemos problema de reacciones adversas, nada. Se puede quitar y se puede ponerla de cualquier otra persona, un cadáver, etcétera, ¿sí? La queratitis es una inflamación difusa de esta que debería de ser transparente y se torna opaca después del proceso inflamatorio. Los pacientes quedan ciegos del ojo afectado o de los ojos afectados porque esto debería de ser transparente. Es como si nosotros quisiéramos ver a través de una ventana empañada. Eso es la queratitis. Y creo que por último tenemos la faringoamigdalitis estreptocóxica, que les decía que los niños de primaria, por ejemplo, son los que son más susceptibles a faringoamigdalitis de repetición y a la fiebre reumática. Y como parte de los criterios mayores de Jones para fiebre reumática, pues se encuentra la corea de Sydenham, ¿ok? Afortunadamente ya estos cuadros ya no se ven con tanta frecuencia, la faringoamigdalitis, y pues después llegan a presentar fiebre reumática.